En octubre de 1978, tras el misterioso y fulminante desenlace de los 33 días de Juan Pablo I, los cardenales regresaron al cónclave sumidos en el pánico. La curia italiana estaba noqueada por el informe Gagnon y las listas masónicas de la Logia P2. En ese vacío de poder, hasta los resortes más profundos del Vaticano se movieron de forma inédita hacia el este de Europa, eligiendo a un hombre joven, atlético y carismático procedente del telón de acero comunista, el cardenal polaco Karol Wojtyła, quien asumiría el nombre de Juan Pablo II. Bienvenidos de nuevo a la guarida del oso. Hoy nos adentramos en el análisis de uno de los pontificados más largos, influyentes y mitificados de la era moderna. Juan Pablo II gobernó la Iglesia durante casi 27 años. Para los medios de comunicación y el catolicismo conservador, fue el coloso que derribó el comunismo y restauró la disciplina eclesial frente a la teología de la liberación. Pero detrás de ese espejismo de restauración se escondía una realidad radicalmente distinta. Remitiéndonos estrictamente a los hechos históricos y a sus propios documentos, desentrañaremos la gran paradoja de su gobierno. Cómo la evangelización de masas y su actitud de incansable papa viajero provocaron un semiabandono del control interno del Vaticano. Analizaremos sus 14 encíclicas, el trágico atentado de 1981 y la desconcertante oleada de disculpas públicas que, sin un fundamento sólido, debilitaron la autoridad histórica de la Iglesia de siempre. Esta es la crónica de la cantidad contra la calidad. El Papa Viajero. A lo largo de sus casi 27 años de pontificado, Juan Pablo II visitó la asombrosa cifra de 129 países, ganándose a pulso el apodo mundial del Papa Viajero. Su despliegue pastoral era titánico. De hecho, cada una de sus visitas conllevaba en ocasiones hasta 2 años de minuciosas planificaciones previas. Wojtyła poseía un orgullo lingüístico y un celo comunicativo extraordinarios. Se negaba a usar traductores y prefería dirigirse a las multitudes siempre en su lengua nativa. No solo llegó a dominar con maestría el polaco, el esperanto, el griego clásico, el latín, el italiano, el francés, el español, el portugués, el inglés y el alemán, sino que también poseía conocimientos suficientes del checo, el lituano, el ruso y el húngaro. Por si fuera poco, manejaba nociones de japonés, tagalo y diversas lenguas africanas. Para el mundo, este despliegue lingüístico y geográfico era un éxito sin precedentes. Las masas abarrotaban estadios y avenidas para ver al pontífice. Sin embargo, analizada desde la perspectiva del catolicismo tradicional, esta actividad frenética e itinerante cobró un precio altísimo. Esa actitud viajera empujó al Papa a un semiabandono sistemático de lo que realmente se estaba cocinando dentro de los muros del propio Vaticano. Mientras Juan Pablo II ensayaba discursos en idiomas exóticos y saludaba a las multitudes en las pistas de aterrizaje, la curia romana operaba sin un timón firme. Muchos cardenales y altos rangos del aparato vaticano confesaban con cinismo que lo único que les urgía saber era cuál sería el próximo viaje del Papa. Sabían que, con el pontífice a miles de kilómetros de distancia, ellos tenían vía libre para gobernar las diócesis a su antojo. Se generó así un contrapeso destructivo, una evangelización de masas por todo el globo frente a una alarmante falta de control interno en Roma. Dicho de otro modo, el pontificado de Wojtyła priorizó la cantidad de la masa sobre la calidad del verdadero cristianismo tradicional.
Bajo los aplausos de los estadios, el software del modernismo y el wagnerismo inconsciente terminaron de parasitar las estructuras de la Iglesia oficial. El mapa magisterial. Las 14 encíclicas de Wojtyła. A pesar de su dispersión geográfica, Juan Pablo II dejó una producción escrita monumental, redactando un total de 14 encíclicas orientadas a fusionar el Concilio Vaticano II con su propia filosofía personalista. Repasemos brevemente, en estricto orden cronológico, este mapa magisterial. Primera. Redemptor Hominis, 1979. Su carta de presentación coloca a Cristo como el Redentor del hombre, pero introduce un giro antropocéntrico al afirmar que el hombre es el camino de la Iglesia. Segunda. Dives in Misericordia, 1980. Centrada en la naturaleza de la misericordia divina como respuesta a los sufrimientos del mundo moderno. Tercera. Laborem Exercens, 1981. Un análisis del trabajo humano a la luz de las tensiones entre el capitalismo y el colectivismo, defendiendo la dignidad del trabajador. Cuarta. Slavorum Apostoli, 1985. Un homenaje a los santos Cirilo y Metodio, utilizado para tender puentes ecuménicos con la Europa del Este y el mundo ortodoxo. Quinta. Dominum et Vivificantem, 1986. Un profundo estudio teológico sobre el Espíritu Santo y su papel en la guía de la Iglesia contemporánea. Sexta. Redemptoris Mater, 1987. Dedicada a la Santísima Virgen María en el misterio de Cristo y de la Iglesia reformada. Séptima. Sollicitudo Rei Socialis, 1987. Actualización de la doctrina social denunciando las estructuras de pecado de los bloques de la Guerra Fría. Octava Redemptoris Missio, 1990. Un intento de reactivar el celo misionero, aunque condicionado por el nuevo marco de diálogo interreligioso del concilio. Novena. Centesimus Annus, 1991. Escrita tras la caída del muro de Berlín, donde la Iglesia acepta formalmente la economía de libre mercado siempre que esté sometida a la ética. Décima. Veritatis Splendor, 1993. Una de sus obras más importantes, donde defiende la existencia de verdades morales absolutas frente al relativismo de la teología progresista. Undécima Evangelium Vitae, 1995. Un grito de batalla contra la cultura de la muerte, condenando de forma inapelable el aborto y la eutanasia. Duodécima. Ut unum sint, 1995. Su encíclica más ecuménica, donde llega a sugerir la posibilidad de reformar la forma de ejercer el primado papal para complacer a protestantes y ortodoxos. Decimotercera. Fides et Ratio, 1998. Un tratado sobre las relaciones entre la fe y la razón, defendiendo la capacidad de la mente humana para conocer la verdad metafísica. Decimocuarta. Ecclesia de Eucharistia, 2003. Su testamento litúrgico, donde intenta frenar los abusos más salvajes en la celebración de la misa, recordando la centralidad del sacrificio del altar. Un corpus inmenso que, si bien defendió principios morales innegociables en Veritatis Splendor, abrió al mismo tiempo las puertas al relativismo eclesiológico en sus encíclicas sobre el ecumenismo. El detonante: el atentado de 1981. Pero en mitad de este gigantesco despliegue mediático y magisterial, el destino del pontificado estuvo a punto de truncarse de forma violenta.
El 13 de mayo de 1981, festividad de la Virgen de Fátima, mientras el Papa saludaba a los fieles a bordo del papamóvil abierto en la plaza de San Pedro, el terrorista turco Mehmet Ali Aka disparó a quemarropa contra el pontífice. Las balas perforaron el abdomen del Papa, dejándolo al borde de la muerte. La conmoción mundial fue absoluta. Juan Pablo II sobrevivió de milagro, atribuyendo su salvación a la intervención directa de la Virgen de Fátima, e incluso llegó a visitar y perdonar a su agresor en la prisión de Revivia. Sin embargo, para los analistas de la crisis posconciliar, este atentado no solo consolidó la aureola mítica y mediática del Papa ante las masas, sino que aceleró su dependencia del aparato de la curia romana. Afectado físicamente por las secuelas de las heridas y las posteriores intervenciones quirúrgicas, Wojtyła delegó aún más la gestión diaria de los dicasterios vaticanos. El control interno de la ortodoxia quedó en manos de comisiones burocráticas, permitiendo que el laboratorio de las ideas siguiera operando de manera silenciosa en los seminarios y parroquias del mundo. El mea culpa de Roma. Disculpas confusas y sin fundamento. Llegamos así a uno de los aspectos más polémicos, dolorosos y desconcertantes del pontificado de Juan Pablo II para el mundo tradicionalista: su obsesión por pedir perdón en nombre de la Iglesia. En repetidas ocasiones, rompiendo con la dignidad histórica y el magisterio de todos sus predecesores, el Papa polaco protagonizó una oleada de disculpas públicas por los supuestos errores cometidos por el catolicismo a lo largo de los siglos. Para la mentalidad tradicional, estas disculpas resultaron profundamente confusas y carecieron de un fundamento teológico e histórico sólido. Al asumir una culpa colectiva e histórica, la Roma de Wojtyła pareció validar la leyenda negra construida por los enemigos de la fe. El Papa pidió perdón por el procesamiento y condena del científico italiano Galileo Galilei, a quien la Inquisición hizo retractarse de sus teorías heliocéntricas en 1633, obviando el contexto teológico y científico de la época. Por los cristianos implicados en la infame trata de esclavos africanos, por todas las injusticias y degradaciones históricas infligidas a las mujeres y las supuestas violaciones a sus derechos, por la supuesta inactividad, silencio o complicidad de los católicos durante el Holocausto, debilitando la memoria del Papa Pío XII, quien salvó a miles de judíos en Roma, por la persecución, condena y ejecución en la hoguera del reformador herético Jan Hus, por la participación de la Iglesia en la llamada caza de brujas y las sentencias de la Santa Inquisición, por la implicación del catolicismo en las guerras religiosas europeas surgidas tras la rebelión protestante de Martín Lutero, y por todos los crímenes de guerra y excesos ocurridos durante las gestas sagradas de las cruzadas. El clímax de esta política de capitulación histórica ocurrió en el año 2001, cuando Juan Pablo II envió el primer correo electrónico de la historia del papado. En ese mensaje digital, el pontífice se disculpó públicamente por los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia, por el maltrato dado a los aborígenes australianos y por el comportamiento que tuvieron los misioneros católicos en China durante la época colonial. Para el católico tradicional, este constante mea culpa fue un espectáculo demoledor. En lugar de defender la santidad intrínseca de la Iglesia, que aunque compuesta por hombres pecadores, posee una doctrina e historia inmaculadas, el Papa del Concilio humilló la memoria de los santos, los cruzados, los inquisidores y los misioneros
ante un mundo laicista que aplaudía las disculpas mientras seguía destruyendo los restos de la cristiandad. Las disculpas no convirtieron al mundo, solo confirmaron el relato de sus enemigos. Conclusión. El balance del espejismo. Al cerrar esta primera parte de nuestro análisis sobre Karol Wojtyła, las piezas del tablero encajan con una claridad espantosa. El pontificado de Juan Pablo II fue el gran escenario donde se representó el espejismo de la restauración conservadora. Su dominio de los idiomas, sus 129 países visitados y sus multitudinarias jornadas mundiales de la juventud crearon la ilusión de una iglesia triunfante y vigorosa. Pero debajo de la pintura mediática, los cimientos se estaban pudriendo. La cantidad ahogó a la calidad. Al abandonar el control interno del Vaticano para convertirse en un líder global itinerante y al debilitar la autoridad de la Iglesia con disculpas confusas, Juan Pablo II permitió que el ranerismo inconsciente se transformara en la norma práctica del católico de a pie. La Iglesia oficial había aprendido a sonreír y a pedir perdón al mundo, pero al precio de olvidar el lenguaje de hierro de su tradición milenaria. La dispersión de los viajes y la capitulación de las disculpas históricas prepararon el terreno para el acontecimiento que rasgaría definitivamente las vestiduras del catolicismo tradicional. El laboratorio de las ideas ya no se conformaba con los despachos. Exigía una escenificación litúrgica global de la tesis del cristianismo anónimo de Karl Rahner. En nuestro próximo capítulo analizaremos el punto de no retorno del pontificado de Juan Pablo II. Nos adentraremos en los escándalos teológicos de la Jornada de Oración por la Paz en Asís de 1986, donde el Papa convocó a brujos, animistas y líderes de todas las religiones de la tierra, permitiendo la colocación de un ídolo de Buda sobre el sagrario de una iglesia católica. Estudiaremos el auge de los nuevos movimientos eclesiales como su guardia pretoriana y los verdaderos motivos que desataron el clímax de las excomuniones de Écone en 1988. Si este análisis riguroso, histórico y documental sobre las encíclicas de Juan Pablo II, la cortina de humo de sus viajes y la alarmante oleada de disculpas públicas te ha ayudado a comprender la arquitectura de la Iglesia actual sin filtros ni apasionamientos viscerales, apoya nuestro canal. Dale un me gusta a este video, déjanos tu opinión reflexiva en la caja de comentarios. ¿Crees que las disculpas históricas de Juan Pablo II debilitaron la dignidad del papado tradicional? Y suscríbete a la guarida del oso. Tu fidelidad y tu apoyo constante son el único motor que nos permite seguir trayendo luz a los pasajes más complejos y censurados de nuestra historia. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo capítulo. Queridos amigos,